Con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos lamirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Mostrador Mercados. Tenemos como invitado a una persona que haya estado en el primero, estuviste dos veces, estuviste en uno de los primeros programas, después estuviste al final durante la campaña electoral cuando trabajabas con la campaña de Evelyn Matei. Nuestro invitado es Francisco Clapp, economista, ahora investigador de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por venir nuevamente, Francisco. Gracias por la invitación. Y el tema de hoy, cuando usted ya esté viendo este programa, es la reforma tributaria. Debería haber entrado esta semana al Congreso. Han habido muchos debates de lo que se viene, sobre todo con el tema del FUT. La misma nueva mayoría no habían detalles al momento de grabar este programa, no se habían filtrado, no se habían anunciado los detalles, pero sí ya habían fisuras de cuánto efectivamente podía recaudar y efectivamente qué se iba a hacer con el FUT, que es lo más relevante. Francisco, nuevamente, gracias por estar. ¿Qué es lo que anticipas tú que hay en este proyecto y las debilidades? Después vamos a hablar de cosas, las alternativas que usted ha propuesto, etcétera, pero ¿qué anticipas tú va a ser el corazón de este proyecto de ley? A ver, el corazón sin duda es el cambio de base. ¿Qué es el cambio de base? Es que hoy día los dueños o socios de las empresas pagan sus impuestos personales con tasa marginal hasta el 40% sobre lo que retiran. ¿Ok? Y eso se quiere terminar. Y para terminarlo se va a hacer que los dueños paguen sus impuestos personales sobre la utilidad que la empresa genera, independiente si se retira o no se retira. ¿Ok? Entonces un cambio bien radical en el sistema. Sigue siendo un sistema integrado, pero la base sobre la que se pagan los impuestos cambia. Y naturalmente, si antes las utilidades que quedaban en la empresa pagaban solo un 20%, hoy día podrían llegar a pagar tasas muchísimo más altas. Ahora, la implementación de eso no es trivial, porque si uno piensa en una empresa sencilla, que tiene un dueño, que es su única fuente de ingreso en la empresa, juntarlos de esta forma no es complejo, pero cuando tú empiezas a pensar en sociedades anónimas, que se transan en bolsa, que todos los días cambian de manos parte de la propiedad, que parte de la propiedad también está bajo otra empresa que a su vez pertenece a un holding, se empieza a complicar la aplicación de este sistema y con lo poco que hemos sabido, con lo poco que se ha filtrado, por decirlo de alguna forma, hay harta incertidumbre. Hay un reporte que salió la semana pasada de un informe que habría hecho la CPC, que integraba informes y estudios que han hecho diferentes actores en el último año respecto al tema. Y aparentemente, porque nosotros nunca tuvimos acceso al informe, pero sí se filtraron un par de cosas, de que este análisis decía que si se aplicaba o se instalaba la reforma tributaria tal como el programa infiere, no recauda el 3 puntos del PIB que la reforma dice que recauda y que es lo necesario para financiar esta reforma educacional drástica que también es parte del programa. A ver, yo tampoco conozco el informe de la CPC, solo conozco lo que ha trascendido, pero va a depender, yo creo, mucho de cómo se implemente la medida, cuánto se empieza a recaudar y cuándo, porque hay que distinguir quizás la medida cuando esté en régimen de la transición. La transición tampoco va a ser sencilla y no va a durar 1, 2, 3, yo creo que va a durar por lo menos 5 años, incluso podría durar una década, ver cómo pasamos de nuestro sistema, donde hoy día tenemos el FUT, y que representa los impuestos que pagaron sobre las utilidades que siguen reinvertidas, y el sistema nuevo de base de gas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pasar de uno a otro? No va a ser trivial, y la recaudación que tengamos en cada año también va a depender de cómo hagamos esa transición. Ahora, no conozco el detalle del informe de la CPC, entonces no sé cómo llega a estas conclusiones. Es clave entender cuál va a ser la nueva tasa de impuesto que paguen los dueños de las grandes empresas, porque si hoy día estaban pagando 20 por lo que reinvertían o ahorraban al interior de la empresa y pagaban 40 solo sobre lo que retiraban, y hoy día van a pagar 40 sobre todo lo de la empresa, sin duda va a haber un montón más de recaudación, pero también vamos a pasar a ser uno de los países con una tasa de impuesto más alta para la empresa, por lo menos para ese tipo de empresas. Entonces es un cambio tan radical que hace pensar que los detalles de cómo se va a implementar pueden tener mucho efecto sobre la recaudación. Algunos de los detalles de cómo va a ser el FUT se han semifiltrado.
uno de los tantos que parece que el que gana más tracción es que realmente no va a ser una eliminación radical del food en el sentido literal de la palabra de eliminar el food. Lo que se va a hacer aparentemente es cambiar cómo funciona el food, cómo se aplica, darle otro nombre y crear las condiciones para que el dueño de la empresa sus opciones sean más balanceadas de qué decisión tomar y no se vea obligado hasta cierto punto de tomar una decisión solamente basado en dónde está su mejor ventaja tributaria. Algo de eso creo que tú entiendes de lo que se cree. Claro, esto es un poco lo que conversamos antes del programa, que una de las formas de matar al food, si es que realmente es el objetivo de la reforma, es igualar las tasas, en el sentido de que si la tasa que paga la empresa es similar a la tasa marginal máxima del dueño de la empresa a nivel personal, la existencia el diferencial de tasas desaparece y los incentivos a reinvertir también desaparecen. Va a ser lo mismo, el dinero va a ser tratado igual si tú lo reinviertes o tú lo retiras para tu consumo, porque ya pagó todo el impuesto que tiene que pagar en un sistema integrado. De esa forma tú en la práctica mataste el food sin tener que decir que lo mataste. Todavía podría seguir existiendo, por ejemplo, para las personas cuyas tasas inframarginales le hacen que su tasa media sea menor que la tasa que está pagando la empresa y que por lo tanto va a recibir una devolución. Para ellos el food sería relevante, pero para aquellos que ya están en el tramo marginal máximo, que va a ser igual tanto para empresas como para personas, se vuelve un poco irrelevante. ¿Y qué impacto tendría si eso que tú lo describiste antes como una salida elegante? ¿Qué impacto desde el punto de vista técnico, como economista, qué impacto tendría? Bueno, va a depender mucho en qué tasa le fijemos a la empresa y a la persona. Va a ser muy distinto si hablamos, por ejemplo, de una tasa plana 25-25, que si hablamos de una 35-35, donde vamos a pasar a ser uno de los países con tasa más alta dentro de la OECD. De impuesto corporativo. De impuesto corporativo, pero también de impuesto personal. Yo me sentiría cómodo con algo en torno, por ejemplo, un 25-25, según los cálculos que yo he hecho en el último tiempo, sería más o menos revenue neutral, en el sentido de que no cambiaría mucho la recaudación que tenemos hoy día con un sistema así. Si le baja a las personas su marginal máxima hasta 25, sube a las empresas hasta 25, eso mata al food en la práctica y es revenue neutral. ¿Y políticamente realista eso? Yo creo que no, políticamente no creo que sea realista, pero algún esquema donde con tasas más altas, pero planos, mata al food y podría funcionar, pero a mí me asusta mucho llegar a una tasa de 35 o si empezamos a hablar de 40 para las empresas en un esquema 40-40 plano porque no hay voluntad política para bajar la tasa a las personas, por ejemplo. A mí me asustaría bastante y está bien documentado que incrementos importantes en la tasa de impuesto corporativo tiene efectos sobre la inversión. Hablando un poco de cómo el proceso, cómo va a ser el proceso. Obviamente el titular esta semana fue la frase que yo creo que va a repetirse de no solo va a pasar la aplanadora, va a ser la retroexcavadora. Nosotros hemos conversado con miembros de la Alianza en el Congreso y ellos les da la impresión de que el mensaje amable ha sido: van a haber audiencias, van a haber sesiones, vamos a dar expertos, pero esto va. ¿Cuál es el approach? Yo tengo entendido que los diferentes institutos y economistas de las diferentes facciones de la centro derecha que tienen ciertos reparos acerca de una reforma tributaria muy radical se han reunido, que están tratando de tener un mensaje en conjunto. ¿Cuál es eso y qué rol constructivo pueden tener ustedes en el debate de la reforma que se va a debatir en el Congreso? Bueno, los votos los tienen, así que podrían aprobarla como quieran, pero yo espero y creo que va a estar la buena voluntad de recibir comentarios, sobre todo porque es un cambio que tiene tanta complejidad que si uno no escucha a todos los actores y a los practitioners, a la gente que realmente está día a día viendo la tributación de las empresas, puede incurrir en grandes errores que a la larga vamos a tener que solucionarlos con circulares del servicio, vamos a tener que cambiar la ley, vamos a tener que hacer una versión 2 que mejore ciertas cosas, porque la forma en que resolvamos este nuevo base doble venga no es trivial y de hecho en el mundo yo por lo menos no conozco ningún sistema donde todas las empresas tributen de esta forma. Entonces, ¿cómo solucionar los problemas de las corporaciones grandes? Va a ser un temazo y ojalá haya instancias suficientes para escuchar a todos aquellos que tienen mucho que decir respecto a la aplicación de esta norma, aunque el fondo ya lo tengan fijo y quizás no podemos influir tanto en el fondo, pero sí en la forma. Hablando un poco como economista y sacándote un poco tu sombrero político, ya es un consenso que este año la economía chilena va a crecer bastante menos de lo que eran las cifras del gobierno que recién salió, que era una estimación del 4.9%. El IPOM que sale esta semana, este mes, marzo, lo más probable el Banco Central baje su producción, que era el rango entre 3,5 y 4,5, lo más probable es que lo baje entre 3 y 4. Economistas privados ya están diciendo que va a ser
llegaría incluso a bajar del 3%, el cobre está por debajo de $3 la libra. No, hay cierta gente que dice bueno, que es una locura hacer una reforma tributaria en un contexto de una economía que se desacelera. La contraparte dice, siempre van a buscar una excusa o una razón para no hacerla. Hay que hacerla y la economía chilena tiene las herramientas y tiene los balances macro para soportar y poder hacerlo. ¿Cuál es tu visión de eso? A ver, yo concuerdo con la última parte, la economía chilena sí es mucho más robusta que muchas de las economías de la región. Nuestro déficit de cuenta corriente, por ejemplo, financia mucha más inversión directa que inversión de cartera que otras economías. Estamos en una buena posición fiscal, hemos sido ordenados, la regla del superávit, ahora la regla del déficit estructural nos ha ordenado bastante. En ese sentido estamos bien parados. Pero yo creo que es muy peligroso incurrir en un aumento de impuestos, porque esta reforma es un aumento, para financiar gasto incierto, porque no sabemos con claridad qué estamos financiando. Se habla de educación, gratuidad en la educación, se habla de más universidades estatales, pero no sabemos en qué horizontes de tiempo, no sabemos para quiénes, no sabemos cuándo. Entonces vamos a retirar, vamos a poner la mayor carga a las empresas, vamos a retirar estos flujos de la economía y los vamos a gastar a futuro, al parecer, en proyectos que reditúan en los próximos años. Entonces tú, por un lado, vas a estar disminuyendo la inversión privada y vas a tratar de compensarlo con mejoras en capital humano, en el mejor de los escenarios, en el largo plazo. Entonces, sin duda, tiene un efecto de corto plazo y más encima en un contexto de desaceleración puede terminar siendo la peor de las combinaciones. Yo entrevisté a Leonel Rubini hace 2 semanas, estuvo acá en la FEN, y él después recibió un par de críticas cuando se metió en la coyuntura política. No creo que fue su intención, pero sí lo dijo muy claro, tanto en su presentación en una forma más velada y después en la entrevista que él cree que Chile no se puede farrear, no invertir en su educación, y que si esta reforma tributaria, independiente de los detalles, no se invierte efectivamente en mejorar la educación, va a ser considerado como una gran inversión y el sector privado lo debería ver como eso. ¿Qué respondes tú a eso? A mí me gustaría que fuera una reforma tributaria que financiara mejoras en la calidad de la educación, pero no tenemos ninguna certeza de eso. De hecho, cuando a mí empiezan a hablarme de gratuidad en la educación superior, yo no lo relaciono en ningún caso con aumentos de la calidad, ni siquiera con aumentos de la cobertura. Porque hoy día, si vemos, por ejemplo, diferentes encuestas, ¿por qué no están accediendo ciertos jóvenes a la educación superior? No es por falta de becas, sino es porque su situación familiar, porque tienen que trabajar, porque no pueden acceder a las carreras que les gustaría, por otras razones distintas de financiamiento, ¿ok? Y en ese sentido, yo no veo cómo la gratuidad puede aumentar en calidad. Yo estoy con Rubini que si uno toma recursos del sector privado para usarlos en bienes públicos de alta rentabilidad social como aumentos del capital humano, sin duda que vamos a crecer más y vamos a aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. Pero yo no veo que esta reforma tributaria esté haciendo eso. Ojalá lo haga, pero por lo que conocemos hasta hoy día no lo está haciendo. No, pues vamos a ponerte el sombrero político, ¿no? Se presenta, va al Congreso, van los detalles. ¿Qué rol van a tener ustedes como instituto y en la función en el debate público? ¿Cuáles son los temas claves de los cuales ustedes creen que pueden tener influencia y que les gustaría tener influencia en este debate? Y cómo hacer un poco la estrategia de hacerlo. Bueno, nosotros tenemos en realidad 2 flancos, diría yo. El primero es desde el punto de vista macroeconómico. ¿Por qué nos preocupa que un aumento de la tasa de impuestos corporativos disminuya la inversión? ¿Qué puede pasar con el ahorro? Recordar que gran parte del ahorro que hoy día tenemos en Chile es corporativo. Recordar que el déficit de cuenta corriente no lo puedes ampliar todo lo que quieras, refiriéndome con eso al ahorro externo que llega a Chile para financiar la inversión. Ese sería un flanco. Recordar que en Chile hemos logrado crecer mucho potenciando la inversión y el ahorro adentro de la empresa. El otro flanco es el flanco de los detalles que te comentaba. Esta reforma va a tener muchas dificultades que vamos a tener que superar porque es un cambio súper complejo. Y el sistema que tenemos hoy día, si bien es imperfecto, ha ido perfeccionándose en los últimos 20 años. Tenemos reformas, tenemos algunas reformas más grandes, otras más chicas que se han ido haciendo para cerrar los espacios que generaban problemas. Entonces, ahora que vamos a partir de cero en cierta parte de nuestro sistema tributario, necesitamos estar ahí con toda la gente que nos apoya y con todas las visiones para ver qué problemas puede tener cuando empiece a funcionar esta cosa y para ver cómo hacemos la transición si es que realmente se aprueba. Siguiendo con esto un poco el ángulo político, una de las críticas que la hago yo también, no solo que se hacen, es que en general la centro-derecha, cuando viene la discusión del tema de impuestos, no hay ningún impuesto que le gusta. Y que el argumento público, comunicacional, es siempre apelando
a los números dicen esto, ¿no? Y sin quitarle valor a la razón, porque si no, las políticas públicas no funcionan, ¿no? Dicen, este nuevo Chile, para usar el cliché ciútico, ¿no? Este nuevo Chile necesita no solamente que lo convenzcan, que lo convenzan intelectualmente, pero también tiene que convencerlo emocionalmente. Y ¿cómo respondes a eso? Porque claro, tú eres economista, pero también tú estuviste en el ámbito político, que es una cosa más blanda, que es más gris, no es tan blanco y negro. A ver, lo primero es que yo no comparto que estemos en contra de todos los impuestos, así como un dogma. Bueno, pero a José Ramón Valente o Aldo Lema, que son los que salen en la radio una siempre, no les gusta ningún impuesto. Bueno, yo creo que hay más visiones dentro del centro derecha Sí, y, por ejemplo, si a mí me propones un proyecto país que requiere mayor financiamiento estatal, que realmente pareciera que va a aumentar el capital humano que tenemos y que realmente va a generar mayor acceso a las oportunidades de las personas, yo estoy perfectamente dispuesto a discutir una reforma, pero reforma entendido como una revisión del sistema tributario que tenemos y no necesariamente un aumento. Ahora, cuando me dices qué impuestos podemos mirar el sistema. De hecho, a mí no me molestaría que habláramos de una tasa más plana. Si es que realmente queremos eliminar el FUT, no me molestaría que habláramos, por ejemplo, de revisar las contribuciones, de revisar los tramos. O sea, el sistema tributario no es una cosa que tú no puedas tocar nunca porque es sacra. No, en ningún caso. Hay que estar abierto a las revisiones, pero hay que tener un objetivo claro. Y yo creo que cuando se empieza a hablar de necesitamos 3 puntos más del producto, los necesitamos ahora o en 5 años más, pero es inminente cobrarlos, pero no sabemos bien para qué, más allá de grandes eslogans, es cuando me preocupa. Y si no conozco el destino de los impuestos y tampoco tengo claridad de cómo se va a cobrar, solo sé que se va a cobrar más, obviamente me preocupo y tenemos una postura más dura ahí. Pero y la segunda parte de mi pregunta, que era la parte comunicacional, ¿no? Es que el Chile antiguo, también siguiendo esa vena, era el empresariado decía, nuestro valor a la sociedad, nosotros creamos empleo y pagamos impuestos y esto es un valor social. En Nuevo Chile, para validarse, nos gusta o no nos gusta, la realidad es que eso no es suficiente. Entonces, ¿ustedes cómo comunicacionalmente pueden entablar un diálogo que resuene en la población para debatir en la reforma tributaria, no solamente con datos duros, pero también con datos blandos? Bueno, a mí hay un elemento que es clave y que está en el ideario de la derecha desde siempre y que es el fruto del trabajo, por ejemplo. Uno puede decir, ok, quiero darle más progresividad a mi sistema tributario, quiero llegar a tasas súper altas para que los más ricos hagan contribuciones mayores al sistema, pero al final del día también estás hablando sobre la propiedad de los recursos, es decir, una persona que trabaja o el emprendedor que triunfó, ¿es justo que tribute 60% de lo que gana en el margen? ¿Es justo que tribute 70%? De hecho, muchos de los países que la izquierda mira como modelos a seguir, como Suecia, Noruega y los otros países nórdicos, han ido bajando las tasas personales porque se dieron cuenta que hay un elemento de justicia y además hay un elemento de castigo al capital humano y al emprendimiento que está implícito en mayores tasas de impuestos. Y yo siento que las personas en Chile de a poco estamos avanzando hacia tener mayor conciencia de esto. También tiene mucho que ver con que en Chile gran parte de la población está exenta del impuesto a la renta, porque Chile es un país pobre. El 80%, porque Chile es un país pobre y porque es muy difícil decir, oye, las personas que ganan menos de 500.000 pesos hoy día, cobremosles impuestos. No creo que tenga mucho sentido hacerlo y no creo que sea correcto hacerlo. Pero cuando empecemos a avanzar hacia sociedades más ricas, como las sociedades europeas, donde todos los trabajadores tienen rentas mejores y tienen todos que pagar impuestos, te das cuenta que esta discusión empieza a cobrar fuerza y es una discusión que está al corazón de la centro-derecha. Otro elemento que también ayuda a llegar es el buen uso de los recursos públicos y a quién le llega. Porque no tiene ningún sentido tener un sistema tributario súper progresivo que genera muchas distorsiones si es que al final del día vas a devolverle a las mismas personas que le cobraste estos impuestos súper progresivos los bienes públicos. Por ejemplo, y el ejemplo que yo creo es más claro de esto, es la educación universitaria gratuita. Si tú vas a financiar a los alumnos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica gratuitamente con impuestos progresivos, estás financiando a la misma gente que hoy día puede que venga de familias con mayor patrimonio o que en el futuro va a ser de familias con mayor patrimonio, porque si tú accedes a medicina, a ingeniería comercial, a las carreras, a derecho en estas universidades, probablemente vas a estar en el 10% de mayor ingreso. Entonces estás haciendo una redistribución intertemporal entre los más ricos, ¿te das cuenta? Entonces, son argumentos que están ahí y que de a poco yo creo que están tomando fuerza y que nos hacen ver que el sistema tributario y cobrar impuestos no es gratuito y se lo estás cobrando a alguien por su esfuerzo y su trabajo. Bueno, Francisco, como siempre, muy elocuente. Llegamos al fin. Gracias por haber sido nuestro invitado nuevamente. Hemos llegado al fin de esta nueva edición, nuestro nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
y el mostrador mercados. Nuestro invitado Francisco Clapp, no economista e investigador de Libertad y Desarrollo. El tema fue la reforma tributaria. Síganos en Facebook, Twitter y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.